Dios me los bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos que están en sintonía acompañándome en esta su radio de Fuerza Salvadora, Radio Católica. Les saluda a su hermana Elena en Cristo y le voy a compartir la historia de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Francisca Javier Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón en el año 1917. Le invito a que le pidamos a esta santa que interceda por nosotros, por todo lo que estamos viviendo. Le invito a que haga su petición. Recuerde que ellos contemplan el rostro de Dios y son amigos de Dios. Por lo tanto, nos pueden conseguir lo que estamos pidiendo. Haga esa petición a esta santa que en esta vida solamente le causó alegrías a nuestro Dios. Vamos a conocer esta historia y vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue la menor de una familia de 13 hijos. Nació cerca de Pavía e Italia en el año 1850. Una de sus hermanas mayores era maestra de la escuela y la formó en la estricta disciplina, lo cual le fue muy útil después para toda su vida. Desde muy pequeña, al oír leer en su familia la revista de misiones, adquirió un gran deseo de ser misionera. A sus muñecas las vestía de religiosas y fabricaba barquitos de papel y los echaba a las corrientes de agua y les decía: por favor vayan a países de misiones a llevar ayudas. Para pagarle un poquito su deseo de irse de misionera, le dijeron que en tierras de misiones no había dulces ni caramelos. Entonces empezó a privarse de los caramelos que le regalaban para irse acostumbrando a no comer dulces. A los 18 años obtuvo el grado de profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad, pero no la aceptaron porque era de constitución muy débil y de poca salud. Pidió entrar a otra comunidad y tampoco la aceptaron por las mismas razones. Entonces se fue de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Serrati. Y aquel sacerdote se dio cuenta muy pronto de que la nueva maestra de su escuela tenía unas cualidades muy especiales para hacerse querer y lograr que sus discípulas se volvieran mejores, y la recomendó para que fuera a dirigir un orfanato llamado de la Divina Providencia, el cual estaba a punto de fracasar por no tener personas bien capaces que lo dirigieran. Al señor obispo le pareció que era una excelente directora y hasta le aconsejó que tratara de fundar una comunidad religiosa para que le ayudaran en el apostolado. El señor obispo le dijo un día: me dice que su gran deseo ha sido siempre ser misionera, pues le aconsejo que funde una comunidad de misioneras. Yo no conozco ninguna comunidad para esta misión tan santa y admirable. Y Francisca reunió 7 compañeras de trabajo y con ellas fundó en el año 1877 la comunidad de misioneras del Sagrado Corazón. A los 10 años de fundada la comunidad, fue a Roma a tratar de obtener la aprobación para su congregación y el permiso para fundar una casa en Roma. En la primera entrevista con el cardenal Parocchi, secretario del Estado, este le dijo que la comunidad estaba muy recién fundada y que todavía no se le podía conseguir semejante permiso, pero el cardenal quedó tan admirado de la bondad y santidad de la fundadora que en la siguiente visita ya le dio la aprobación y le pidió que en Roma fundara no solo una casa para niñas huérfanas, sino 2, una escuela y un orfanato. En aquel tiempo eran muchísimos los italianos que iban a vivir a Norteamérica, pero allí por falta de asistencia espiritual corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. El arzobispo de Nueva York
le pidió personalmente que enviara a sus religiosas a ese gran país a enseñar religión. Ella estaba dudosa porque más bien deseaba que se fueran al extremo oriente, a China, pero consultó con el sumo pontífice León XIII y él le dijo no a oriente sino a occidente. Con esto entendió que sí debía ir a Norteamérica, y el 31 de marzo de 1889 Santa Francisca llegó con 6 de sus religiosas a Nueva York, y sus alrededores habían llegado últimamente 50,000 italianos. La mayoría de ellos no sabían ni siquiera los 10 mandamientos. Solo 1,200 iban a misa los domingos. Al llegar a Nueva York, se encontraron con que las señoras que habían prometido ayudar a conseguir la casa para ellas no habían conseguido nada y tuvieron que pasar su primera noche en un hotelucho de mala muerte, sucio y destartalado. Y al presentarse al obispo, éste le dijo, desanimado, no se les pudo conseguir casa, así que lo mejor que pueden hacer es mejor devolverse a Italia. Pero la Madre Francisca, que era valiente y tenía una gran fe, le respondió, no, señor obispo, el sumo pontífice nos envió para acá y acá nos vamos a quedar. El arzobispo se quedó admirado del valor de la monjita y del apoyo que le ofrecían a ella desde Roma, y les consiguió entonces alojamiento en una casa de religiosas. Y a los pocos meses ya la madre Cabrini había logrado conseguir una buena casa, buscando ayudas entre los bienhechores, y poco antes de un año ya pudo ir a Italia, llevando las 2 primeras novicias norteamericanas para su comunidad. De vuelta se trajo varias religiosas más y fundó su primer gran orfanato junto al río Udoxon. La comunidad empezó a extenderse admirablemente en Italia, en América. La madre Cabrini, en penosos y largos viajes, fundó una casa en Nicaragua y otra en Nueva Orleans. En esta ciudad norteamericana, los italianos vivían en condiciones infrahumanas, y la presencia de las misioneras fue de enorme provecho para estas pobres gentes. Las grandes obras que emprendió demuestran que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria. Su inglés lo hablaba con un tonito italiano que le concedía una gracia especial, y que en cualquier parte donde llegaba la señalaban como una extranjera, pero ello no le impidió ser amada y estimada por toda clase de persona en los Estados Unidos. Los que trataban con ella de asuntos económicos y en grande escala muchas veces se quedaban admirados de la capacidad tan impresionante que esta mujer tenía para salir adelante aún con las obras más difíciles. Algo que nunca pudo aceptar fue que la gente abandone la religión católica, que es la verdadera, para irse a formar parte de sectas protestantes que enseñan tantos errores. Esto la hizo sufrir mucho porque en Norteamérica los católicos eran una mínima minoría y los protestantes, halagándolos con ofertas económicas, los hacían pasarse a sus sectas, y al par de años, como esas religiones quitan todas las devociones, se volvían unos verdaderos paganos, sin más Dios que el dólar. Contra esto luchó ella lo más fuertemente que pudo durante toda su vida. Otro pecado contra el cual luchaba duramente era el concubinato, la unión libre, y hasta llegó a prohibir que en sus colegios recibieran a las hijas de los que públicamente vivían dando escándalo por su concubinato o su unión libre. Muchos la criticaban por esto, pero su conciencia no le permitía dejar en paz a los que hacían pública profesión de pecado. No aceptaba vivir sirviendo al mismo tiempo a Dios y al diablo. La madre Cabrini había nacido para gobernar. Procuraba vivir al día con las buenas ideas modernas y no se cerraba a lo nuevo por puro capricho, por lo pasado,
pero lo nuevo, que era escandaloso, lo rechazaba valientemente, sin más ni más. Era inflexible para hacer cumplir los reglamentos y para exigir buen comportamiento, pero al mismo tiempo se hacía amar por su gran bondad. A su religiosa le repetía: no olvidemos que seguimos al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de los demás. No seamos duras ni bruscas con nadie. Que los que nos traten se vayan siempre contentos de haber sido tratados muy amablemente por nosotros. En el año 1992, al cumplirse el cuarto centenario del descubrimiento de América, fundó en Nueva York una gran obra, el Hospital Colón. Luego fundó nuevas casas de su comunidad en Costa Rica, Brasil, Buenos Aires, Panamá, Chile e Italia. Cuando le decían que no emprendiera la fundación de una obra porque iba a encontrar enormes dificultades, respondía: pero ¿quién es el que va a llevar esta obra al éxito? ¿Nosotras o Dios? Y emprendía la fundación. Durante 12 años estuvo viajando por diversos países, fundando casas de su congregación. Ella podría ser nombrada patrona de los viajeros internacionales, y en su tiempo el viajar era mucho más complicado y difícil que ahora. Su amor por los pobres y su deseo de salvar almas y de hacer conocer y amar más a Dios la llevó de un sitio a otro del mundo, aunque fuera muy distantes, de Río de Janeiro a Roma, de Francia a Inglaterra, de Italia a Norteamérica, todo por extender el reino de Dios. La comunidad que había empezado con ella y 7 hermanas ya contaban con 1000 religiosas, enseñando en escuelas gratuitas y orfanatos, y atendiendo en hospitales y otras obras de caridad. Hasta los presos de la peor cárcel de Estados Unidos, la cárcel de Sing, la proclamaban su bienhechora. Durante los últimos 7 años se sentía muy agotada y con una salud muy deficiente, pero no por eso dejaba de trabajar incansablemente, promoviendo sus obras de caridad y de evangelización. Y en el año 1917 murió de repente, más quizá por agotamiento de tanto trabajo que por edad, pues solo tenía 67 años. Sus restos se conservan en el Colegio Cabrini en Nueva York. Ella fue la primera ciudadana norteamericana declarada santa por el Sumo Pontífice. Nadie que no hubiese tenido una gran santidad y un inmenso amor a Dios y al prójimo habría podido llevar a cabo obras tan grandes como ella logró realizar. Santa Francisca Javier Cabrini, te pedimos por todos los americanos, los del norte, los del sur y por toda la juventud en peligro. No dejes de trabajar y de interceder en el cielo por los que todavía luchamos con el peligro en esta tierra. Esta es la historia de nuestra santa, Santa Francisca Javier Cabrini, que esta niña desde niña tuvo esa inquietud de ser misionera y lo llevó a cabo porque en su casa le enseñaban todo esto. Fíjese nomás, desde niña le dijo a su hermana que los misioneros no comían dulces y empezó a mortificarse porque ella quería ser una misionera y papá Dios se lo concedió. Y fíjese bien, todas las casas que fundó, todo lo que hizo era incansable. Así eran nuestros santos hermanos, se cansaban, se fatigaban por hacer el bien. Cosa contraria a nosotros que nada más queremos pasárnosla bien y no entendemos cuál es la misión que nuestro Dios nos ha encomendado. Yo le invito a que le pregunte a Dios: Señor, ¿para qué me mandaste a este mundo? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Porque usted y yo traemos una misión, así como esta santa traía la misión de extender el reino de Dios y fundar estas casas. Así nosotros también traemos una diferente misión, pero traemos misión. Así que a trabajar, no se quede sentado, sentada, a trabajar para extender el reino de Dios. Hay tantas almas que todavía no conocen a Dios, que caminan por esta vida con un corazón herido porque
El mundo solamente les ha ofrecido dolor y nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, podemos llevar esas almas a Dios, a que esas almas conozcan cuánto Dios les ama y los planes que Dios tiene con ellos. Así que a rezar mucho y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé la gracia para hacer la voluntad de nuestro Dios como los santos. Estos santos no tenían miedo, hermanos. Aquí nos dice que esta santa murió de tanto trabajar. Ella sí que se gastó. Ella sí que cumplió lo que dice la palabra. Con gusto me gastaré y me desgastaré por mi Dios. Esto lo dijo San Pablo. Así que gastémonos para Dios, porque es algo hermoso gastar nuestra vida por aquel que murió en la cruz. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.